Jesús no es preexistente como persona separada del Padre. Jesús es preexistente como esencia divina y eterna. Párelo. Entonces, ahí el hermano está haciendo una afirmación que no es bíblica. Es importante partir desde el origen de las cosas. Entonces, él inicia esta explicación hablando de que el Hijo de Dios es preexistente, según él, como esencia divina y eterna. O sea, que Jesús es preexistente como el mismo Padre, lo que él quiere decir. Porque no hay dos esencias divinas y eternas. Entonces, que es preexistente como el mismo Padre, como esencia divina y eterna. Pero él no tiene ningún sustento bíblico para eso. O sea, en ese momento uno escucha el video y él no da ningún texto que diga esas palabras. Jesús es preexistente como esencia divina y eterna. Y al decir que Jesús es preexistente como esencia divina y eterna, lo que está diciendo es que Jesús existía antes de haber nacido de María como el Padre. Como el mismo esencia Padre. divina y eterna. Como el mismo Padre. O sea que antes de nacer de María lo que está diciendo es que él ya era Padre. Correcto. Pero esa es una afirmación que él la sacó de su interpretación, no sé de dónde, pero no de la Biblia, porque ningún texto bíblico dice que Cristo sea preexistente como Padre, o sea, lo que él dice como esencia divina y eterna. Entonces, no es cierto lo que él está diciendo en el contexto bíblico, porque no hay texto bíblico que lo respalde para esa afirmación. La está sacando él de su propia cabeza, de su propio entendimiento. Bien, pero no de la Biblia. Pero nosotros sí tenemos la certeza de poder probar con la Biblia que Jesús es preexistente, o sea, antes de nacer de María como el Hijo de Dios, es preexistente como lo dice la Escritura, como el Verbo. El Verbo de Dios. Como el Verbo de Dios, o sea, como la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es preexistente como el Verbo? Eso sí lo dice la Biblia. Claramente, un texto que aman el unitarismo modalista, pero que no he podido entender, que es San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice el texto allí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice el 2, y este era en el principio con Dios. Ese versículo en el unitarismo modalista no lo ha podido entender. Lo único que ellos cogen de ahí es la parte que dice era Dios. Claro, era Dios es lo que les gusta y con eso se queda. No miran lo que dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, o sea, con alguien. Con alguien. Entonces, está hablando del Verbo, no está hablando del Hijo, porque el Hijo es a través o a partir de María, porque el Hijo es cuando ya dice el Señor, yo te engendré hoy. Entonces lo engendró en María por el Espíritu Santo. A partir de allí es el Hijo de Dios. Pero Cristo es preexistente desde antes. ¿Cómo era preexistente? No como Padre, como acaba de decir el hermano acá. Ni como Hijo. Ni como Hijo eterno, porque el Hijo es a partir de María. O sea, era preexistente como el Verbo como de el Dios. Verbo. Verbo significa palabra. Entonces, aquí la Escritura deja claro en San Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el Verbo. Cuando la Biblia dice en el principio, está hablando del comienzo de algo, del comienzo. No está hablando de la eternidad, porque ese es el problema que algunos no pueden interpretar y confunden el principio con la eternidad. Entonces la eternidad es un tiempo sin fin, un tiempo sin comienzo, ¿sí? Es eternidad. Pero Cristo aparece desde el principio, o sea, cuando ya empezó la creación, previo a la creación de todas las cosas, lo primero, de hecho Jesús lo confirma cuando dice en Apocalipsis 3:14, dice que Él es el principio de la creación de Dios, el principio de la creación de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice que es el principio de la creación de Dios? A que Él fue lo primero, no como Hijo, sino como Verbo. Lo primero creado fue la palabra, ¿sí? Fue la palabra. Entonces, Cristo es preexistente no como esencia divina y eterna, o sea, como Padre, que es lo que el hermano quiere decir en este video, sino que es preexistente como palabra de Dios, la palabra, el Verbo. Que y al ser preexistente como palabra de Dios, eso no lo convierte en el Espíritu de Dios, o sea, eso lo convierte en una herramienta de Dios. Sí. Por la cual Él hizo la creación, que fue por medio de su palabra. Amén. O sea que Dios, porque claramente Dios antes de que estuviéramos nosotros, antes de que estuvieran los ángeles, que ese ya es otro tema, que hay gente que piensa que los ángeles estaban desde antes que los humanos, ese ya es otro tema. Pero entonces vemos en la Biblia
Y claramente es lógico que antes de todos nosotros, cuando el único que estaba aquí era Dios, Dios no tenía la necesidad de hablar, o sea, no tenía la necesidad de tener un verbo. Él vino a tener un verbo ya cuando realmente quería empezar con su creación. La quiso hacer por medio de una herramienta que él mismo creó, y es el verbo de Dios. Amén. O sea que el Hijo no existía antes como hijo, sino que era el verbo de Dios. Amén. Y ese verbo no era un ser independiente a Dios, sino que era una herramienta que Dios tenía. Sí.